Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 11º Congreso Internacional de Glucogenosis de la Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis. Muchas gracias a todos por el interés, por registraros y por asistir a las dos conferencias que tenemos hoy. Quería comenzar también por darle las gracias a la Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis, a la Asociación Española de Enfermos de Pompe, a Sanofi Genzyme, a Spark Therapeutics y a las bodegas de Virgen de la Asunción por su colaboración para organizar estas conferencias, y también agradecer, por supuesto, al Dr. Dersch su colaboración. So welcome everybody to the 11th International Conference on Glycogen Storage Disease of the Spanish Association of GSD Patients. Thank you so much for your interest. Thank you so much for registering and for being here today. I would like also to take the opportunity to thank the Spanish Association of GSD Patients, the Spanish Association of Pompe Patients, Sanofi Genzyme, Spark Therapeutics, and the wineries Virgen de la Asunción for their collaboration to organize these conferences. And I would also like to thank Dr. Derks for being here today with us. Como ya saben, vamos a organizar dos conferencias. La primera tendrá lugar entre las 6:30 y las 7:30 o las 8, dependiendo de cuántas preguntas haya. Y vamos a hablar en la primera conferencia sobre la glucogenosis 1B y las primeras experiencias con inhibidores SGLT2, o el tratamiento experimental con empagliflozina para glucogenosis 1B. Mientras que en la segunda conferencia, que será de 8 a 9, hablaremos sobre las cartas de emergencia para pacientes con glucogenosis. So as you know, we will have two conferences. The first one is from 6:30 to 7:30, but maybe also flexible up to 8. And we will be talking about GSD1B and the first experiences with SGLT2 inhibitors, while the second conference will take place from 8 to 9, and we will talk about emergency letters for GSD patients. Y bueno, ahora me gustaría presentar al Dr. Derks. Me gustaría presentar a Terry. Terry es pediatra y consultor en medicina metabólica. Es coordinador del Centro de Experticia de Glucogenosis en Groningen, también coordinador del Centro de Experticia de Trastornos de la Oxidación de Ácidos Grasos en Groningen. Es profesor universitario, es miembro también de la Red Europea de Referencia para Enfermedades Metabólicas Heredadas y, entre otros muchos proyectos, ha participado en la redacción de artículos científicos que están relacionados con estas dos conferencias, ¿no? Tanto con el tratamiento experimental de glucogenosis 1B, como con el trabajo que ha desarrollado a lo largo de varios años para elaborar la plataforma web que genera los protocolos de emergencia. So I would like to introduce Dr. Derks. Dr. Derks, if you wish, you could switch on your video and audio. Thank you so much. Terry is a pediatrician, and he's also a consultant on metabolic medicine. He's the coordinator for the Center of Expertise of GSD and coordinator of the Center of Expertise of fatty acid oxidation disorders in Groningen. He's also a professor. He's a member of METAP ERN, and he has recently written several articles about the empagliflozin treatment for GSD1B, and for several years he has worked on the emergency protocol website process, which finally led to the website that we will show you later, in which you can create the emergency letter for GSD patients. Y bueno, me presento rápidamente, soy Lande Contreras, soy coordinador de glucogenosis 1B de la Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis, y también represento a la asociación en la Red Europea de Referencia para Enfermedades Metabólicas Heredadas. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera presentación sobre la glucogenosis 1B y el tratamiento experimental con empagliflozina.
Terry, the floor is yours, and we are ready to start with the first session. Okay. First of all, thank you very much for the extremely kind invitation and introduction. Muchas gracias antes de nada por la invitación y por la presentación. And the first presentation I could not give without the collaboration with several colleagues that I would like to mention in person. La primera presentación no sería posible sin la colaboración de varios colegas que me gustaría mencionar en primera persona. We started treating the first patients with GSD1B over 1 year ago in collaboration with Dr. Saskia Wortmann from Salzburg and Dr. Johan van Hoven in Denver in the United States. Hace aproximadamente un año empezamos a tratar a pacientes con empagliflozina para glucogenosis 1B en colaboración con la doctora Saskia Wortmann en Salzburg y con el doctor Johan van Hoven where was that, doctor? Denver. In Denver, Denver, United States. United States, en Estados Unidos. Thank you. And this was possible thanks to the fundamental research as performed by Maria Vea da Cunha and Emil van Schaftingen from the laboratory in Brussels. Esto fue gracias también a las investigaciones que habían sido hechas previamente por la profesora María Veiga da Acuña y el profesor Emil van Boysten en Lovaina. Can I share my screen now? Of course, sí. Yeah. Puede compartir su pantalla. Okay. So this is the first slide. Esta es la primera slide. So this is an introduction slide, and most of you are familiar with the content that is summarized here. Esta es una presentación, una introducción, y la mayoría de vosotros ya conocéis el contenido. If you would write or read the medical textbooks and the articles, this could be a one-slide GSD1B summary. Si leen artículos científicos, se podría decir que esto es un resumen para una slide de una conferencia de GSD1B. Amongst the glycogen storage diseases, GSD type 1B is relatively rare. Entre los diferentes tipos de glucogenosis que existen, la glucogenosis tipo 1B es una de las más raras. In the last 2 decades, management guidelines have been published, but we know that for many patients, the treatment is still suboptimal. En los últimos 20 años se han escrito varias guías para la gestión de la glucogenosis 1B, pero sabemos que a día de hoy el tratamiento de varios pacientes todavía es subóptimo. A big burden for the patients is the neutropenia and the neutrophil dysfunction, so the white blood cells that are not normal in numbers and in function. Una de las cargas principales para los pacientes de glucogenosis 1B es el tema de la neutropenia, y que, bueno, tanto el número como la funcionalidad de los neutrófilos no son adecuadas. A major difference has made since the introduction of GCSF. Una gran diferencia se ha conseguido a raíz de la introducción de los factores estimulantes de colonias. However, there is an important group of the patients that is either suffering from the side effects of the GCSF, and another group still has major complaints due to the neutrophil dysfunction. Sin embargo, a pesar del uso de los factores estimulantes de colonia, tenemos que tener en cuenta que puede haber efectos contraproducentes, sobre todo a largo plazo, y que aún con la utilización de todavía hay pacientes en los que no funcionan bien los neutrófilos, sobre todo la funcionalidad, porque puede incrementar el número, pero no mejora la funcionalidad. Together with the
fasting intolerance due to the hepatic disease, the intestinal problems are extremely challenging because this is the only way by which the glucose concentrations can be maintained. Aparte de la falta de tolerancia de los ayunos, como ya sabéis, también los problemas intestinales son muy serios porque si no se absorbe bien el alimento, el problema de la estabilidad de la glucosa puede ser aún mayor. For some patients, the G-CSF is not even enough treatment of the enterocolitis, so the intestinal inflammation, and more intense immunotherapies are necessary. Para muchos pacientes, el tratamiento con los factores estimulantes de colonias o filgastrin neopogen no es suficiente para curar la enterocolitis y hay muchos de ellos que necesitan otros tratamientos, como los que están reflejados en la presentación. A little bit more in detail, some issues with regard to the inflammatory bowel disease in GSD1B. Vamos a dar algunos otros detalles sobre la enfermedad inflamatoria intestinal en glucogenosis 1B. One of the traditional monitoring assays is to test for calprotectin in the stool. This is a common marker for inflammation in inflammatory bowel disease. Uno de los indicadores más comunes para controlar la enfermedad inflamatoria intestinal es la calprotectina fecal. Until now, there is not really good research with regards to calprotectin levels in GSD1B patients. Hasta ahora no hay investigaciones muy adecuadas o específicas sobre la medición de la calprotectina fecal en la glucogenosis tipo 1B. It is important to realize that calprotectin can be or is produced by neutrophils. So you need adequately functioning and a normal number of neutrophils in order to be able to produce calprotectin. Es importante tener en cuenta que la producción de calprotectina está vinculada a los neutrófilos y que por tanto es importante tener un número adecuado de neutrófilos para que el indicador de la calprotectina sea significativo. So in screening for inflammatory bowel disease, this is an uncertainty. The calprotectin levels may be false negatively impaired. Así que en la glucogenosis tipo 1B los niveles de calprotectina todavía están sometidos a cierta incertidumbre porque de hecho pueden provocar resultados de falso negativo. The inflammatory bowel disease in GSD1B patients can affect any part of the gastrointestinal tract. La enfermedad inflamatoria intestinal en glucogenosis 1B puede afectar cualquier parte de la vía gastrointestinal. However, if gastroenterologists would like to perform gastroscopies or colonoscopies, it is relatively common that they don't find the location of the inflammatory bowel disease. Puede ocurrir que un gastroenterólogo a la hora de hacer una colonoscopia no sea capaz de encontrar con precisión el lugar en el que se está produciendo la inflamación. This is due to the fact that the part of the gastrointestinal tract that is usually impaired or affected by inflammation is the small intestine, which is not easily reached by colonoscopy or gastroscopy. Esto puede ocurrir porque de hecho la parte de la vía gastrointestinal en la que se puede producir la inflamación puede ser el intestino, the small intestine, el intestino el más pequeño, y ahí es más difícil de encontrar la inflamación con las pruebas que hay hoy en día. However, this is the place where normally the absorption of carbohydrates take place. So it is not uncommon that doctors and patients and families experience hypoglycemias due to inflammatory bowel disease, but are not able to locate
the inflammation. Y es precisamente en esta parte de la vía gastrointestinal donde se produce una de las fases más importantes de la absorción del alimento y de la glucosa, y si no se encuentra la inflamación ahí, pues claro, esto puede tener efectos importantes en la estabilidad de la glucosa en los pacientes. In theory, capsule endoscopy can be used to identify these locations that are affected by the inflammatory response. En teoría, las cápsulas endoscópicas pueden ser utilizadas para intentar encontrar la enfermedad inflamatoria intestinal. With regard to the therapy, it is important to realize that G-CSF helps to decrease the symptoms, but it is not a causal therapy. It is not affecting really the source of the problems in the neutrophils. Y hay que tener en cuenta que los factores estimulantes de colonia pueden ayudar a reducir los síntomas, pero no ayudan a atajar el problema por la raíz, digamos. No van a las causas del problema, así que aunque alivian los síntomas, el problema sigue ahí. With regard to the G-CSF treatment in GSD1B patients, a very interesting scientific publication appeared 1 year ago. Sobre el tratamiento con factores estimulantes de colonias, en glucogenosis 1B hubo un estudio muy interesante que salió el año pasado. I will not summarize everything which is written on this slide, as the meeting is recorded. You can read through later, but in summary, it tells you that this is not an easy treatment and there are serious side effects. No vamos a detenernos en cada uno de los puntos porque bueno, la presentación está grabada y se puede leer más tarde. Lo que sí sería importante destacar es que hay varios posibles efectos contraproducentes que es importante conocer. The treatment with G-CSF is a matter of balancing between treatment of the neutropenia on the one hand side and trying to prevent side effects of the G-CSF on the other hand. El tratamiento con los factores estimulantes de colonia intenta siempre encontrar un equilibrio entre tratar la neutropenia y sus consecuencias y, por otro lado, intentar que los efectos contraproducentes a largo plazo sean los menores posibles. I realized that I should be more precise with regard to treatment of the neutropenia and its consequences, because in my experience, it is more important to treat the symptoms and signs associated with the neutropenia and the neutrophil dysfunction. It is not a matter of the numbers alone. A lo largo de mi carrera me he dado cuenta de la importancia de tratar la neutropenia en su raíz y no solo de prestar atención al número de neutrófilos, sino también de prestar mucha atención a la funcionalidad de estos. This was the reality until researchers from Brussels, they are also mentioned on this next slide, Professor Emil van Schaftingen and Professor Maria Vea da Cunha invented the exact pathophysiology of the neutropenia in GSD1B patients. Digamos que hasta hace poco tiempo, de hecho, el tratamiento estándar para la neutropenia era el factor estimulante de colonias y se prestaba mucha atención al número de neutrófilos, pero no tanto a su funcionalidad, hasta que recientemente la profesora María Vega da Cunha y el profesor Van Schaftingen hicieron un descubrimiento en base al cual pues fueron capaces de conocer una de las causas de la neutropenia y de proponer una forma de atajar las causas principales de esta. In September 2018, they presented for the first time in a scientific conference the potential or the hypothesis of using SGLT2 inhibitors for the treatment of neutropenia and neutrophil dysfunction in GSD1B patients.
En septiembre de 2018, en una conferencia científica, presentaron por primera vez la posibilidad de tratar la neutropenia y la disfuncionalidad de los neutrófilos con la utilización de los inhibidores SGLT2. Initial experiences summarized were reported in this paper that came out in the beginning of this year. Y algunas experiencias iniciales con este tratamiento se reportaron en este artículo científico que podéis ver en la pantalla. Empagliflozin is an example of an SGLT2 inhibitor, which is a class of drugs used for the treatment of patients with diabetes. La empagliflozina es un ejemplo de un inhibidor SGLT2 y bueno, ya es también una medicina que se suele usar para pacientes de diabetes tipo 2. You can imagine that it is extremely exciting, but also challenging to use a drug which lowers glucose concentrations in GSD1B patients. That sounds really strange and dangerous. Sí, y de hecho es muy interesante y muy curioso y a la vez puede también sonar un poco arriesgado, ¿no? El utilizar una medicina que en realidad se utiliza para reducir los niveles de glucosa y utilizar esa medicina en pacientes cuyo principal riesgo, de hecho, son las hipoglucemias, ¿no? Entonces, puede ser un poco contraintuitivo, pero ahora vamos a explicar por qué. This is the scheme presented in the publication about the mechanism how SGLT2 inhibitors may improve the condition for GSD1B patients. Este es un esquema que se presenta en la investigación y que explica cómo los inhibidores SGLT2 pueden ayudar en el tratamiento de la neutropenia y la disfuncionalidad de los neutrófilos. There is an important role for a chemical compound which is very similar to glucose. Hay un papel muy importante de un componente químico que es muy similar a la glucosa. Like glucose, in the neutrophils, it is converted to 1,5-AG phosphate. Como ocurre con la glucosa, el componente químico 1,5-AG o anhidroglucitol es convertido en 1,5-AG6P, como podéis ver en la presentación. So the previous compound 1,5-AG is called with a difficult word anhydroglucitol. Este componente químico se le llama con una palabra un poco complicada que se llama 1,5-anhidroglucitol. And as you can see, that's a compound that you could measure in blood as a Y biomarker. Y como podéis ver, se puede medir en la sangre como un biomarcador. It is taken up by the neutrophils, but it can't be converted due to the metabolic defect that defines GSD1B. Digamos que este compuesto entra en los neutrófilos, pero no se puede convertir, no hace el proceso de conversión debido al defecto metabólico que tienen los pacientes de glucogenosis 1B. The resulting accumulation in the cell is impairing its function at several levels, as you can see here. Al no poder convertirlo, se acumula en la célula y eso hace que no pueda llevar a cabo ciertos procesos que llevaría normalmente si no se diera esta acumulación de esa sustancia. In the second scheme, scheme B, you could see what is the role of SGLT2 inhibition. En el segundo dibujo podéis ver cuál sería el rol de la inhibición de la SGLT2. The normal function of this inhibitor is the reabsorption, so the preservation of glucose molecules and glucose-like molecules like anhydroglucitol. La función principal de estos inhibidores sería la reabsorción
de ciertas moléculas, como es el caso del anhidroglucitol. The inhibition of the SGLT2 transporter in the kidney causes glucosuria because the glucose is not preserved and transported back to the blood. La inhibición del SGLT2 finalmente produce glucosuria, que sería la presencia de glucosa en orina. And Dr. Ders, could you please repeat the second part or the whole thing, and I will translate again. Okay. The blocking of the SGLT2 inhibitor prevents the reabsorption of glucose. El bloqueo del SGLT2 previene la reabsorción de la glucosa. This causes glucosuria, so glucose excretion in the urine. Esto produce la glucosuria o la excreción de la glucosa a través de la orina. In the diabetes patients, this brings down glucose concentrations. En los pacientes con diabetes, esto reduce la concentración de la glucosa. Glucosuria also increases the water excretion and several other compounds. La glucosuria también incrementa la excreción del agua y de otros compuestos químicos. And the idea is that together with the SGLT2 inhibition, the empagliflozin causes the anhydroglucitol concentrations to be normalized or almost normalized. Pues la idea es que la empagliflozina, aparte de la inhibición del SGLT2, también reduce la concentración del anhidroglucitol. So this concentration will be decreased. There will be less phosphorylation of 1,5-AG in the neutrophil, which in the end will improve its function at all these levels. Al reducir los niveles de concentración del 1,5 anhidroglucitol, esto finalmente hará que, que la acumulación sea menor y que todos los procesos que antes no se podían llevar a cabo, ahora sí se lleven a cabo. The theory is wonderful, but what happens to the patients when they first were treated with empagliflozin? Y bueno, la teoría es maravillosa, pero bueno, ¿qué ocurre con los pacientes cuando son tratados por primera vez con empagliflozina? In a normal scientific article, you can get lost in the different and the difficult graphs as presented. En un artículo científico realmente te puedes perder con los diferentes gráficos e información que se presenta. These are different graphs from different patients, and in these graphs there is a time axis of the neutrophil counts, the treatment with the empagliflozin, the treatment with the G-CSF in the time. Estos gráficos representan a diferentes pacientes y además representan el conteo de neutrófilos para cada uno de ellos y también los diferentes tratamientos, ya sea con empagliflozina o con los factores estimulantes de colonias. In the right panel, you can see again the 1,5-anhydroglucitol in plasma during the treatment, but also at baseline. So this is the baseline level, and then you see a steep decrease. En los gráficos a la derecha podéis ver las concentraciones de anhidroglucitol en plasma a lo largo del tratamiento. Entonces, en la línea vertical, digamos que es la línea de base, las concentraciones que se tenían al principio, y ya así podéis ver cómo a la medida que iban pasando los días del tratamiento, las concentraciones de anhidroglucitol, de esta sustancia tóxica en el plasma, se iban reduciendo. Several factors now are influencing the blood glucose concentrations if we would start with anhydroglucitol or with empagliflozin in GSD1B patients. Hay varios factores que pueden influenciar los niveles de concentración de glucosa en sangre cuando se empieza el tratamiento con empagliflozina.
First of all, of course, GSD1b itself causes hypoglycemias. En principio, la propia enfermedad, la glucogenosis tipo 1B, en sí misma causa hipoglucemias. As I showed with the previous slide, the anhydroglycitol, we think it comes from the diet, but we don't know exactly from which part of the diet. En principio, se asume que el anhidroglucitol, ¿no?, esa sustancia que estamos combatiendo, proviene de la dieta, de la comida, pero aún no se sabe muy bien cuál puede ser su origen concreto. Like I said before, the inflammatory bowel disease causes malabsorption of the food and thereby also of cornstarch or formula feeding. La enfermedad inflamatoria intestinal puede provocar mala absorción bueno, de cualquier comida, pero también de la maicena, que solemos utilizar como tratamiento para los pacientes. Very often, the next step is dietary overtreatment, and this causes hyperinsulinism and exacerbation of hypoglycemias. Es también común el sobretratamiento en algunos pacientes que puede llevar a hiperinsulinemia y que puede de hecho provocar aún más hipoglucemias y más inestabilidad. In theory, the glucosuria, which starts immediately after starting the empagliflozin, may cause hypoglycemias. En teoría, la glucosuria o la excreción de glucosa a través de la orina comienza de forma casi inmediata cuando se comienza el tratamiento con empagliflozina y en teoría esto podría provocar hipoglucemia. It is not easy to collect 24 hours urine in young children, but when we were able to achieve this, we saw that between 5 and 7–8% of the uncooked cornstarch amount of carbohydrates was lost with the urine after the start of the empagliflozin, which is relatively a small factor. Sí, no es fácil recoger muestras de orina durante 24 horas, sobre todo en niños pequeños, pero las veces que lo hemos conseguido hemos podido comprobar que el porcentaje que se perdía de la proporción diaria de la maicena o de la glucosa que se absorbía estaba entre un 4,4 y un 7,4%, lo cual no es muy preocupante. Some of the graphs from the article I left in this slide, and as you can see, after the start of the empagliflozin, it takes around 2 weeks before there is a new equilibrium of the anhydroglycitol concentrations. Como podéis ver en el gráfico de más arriba, que refleja los niveles de anhidroglucitol en plasma, veis que en las 2 primeras semanas, se tardan 2 semanas, digamos, para alcanzar un nivel estable de anhidroglucitol, porque durante esas 2 primeras semanas, con el tratamiento con empagliflozina, los niveles de anhidroglucitol bajan muy rápidamente y a las 2 semanas, digamos, que se vuelven a estabilizar. As I showed in my previous slides, the anhydroglycitol is the intoxicating compound for the neutrophils, and so the neutrophils need time to recover. Como hemos mencionado anteriormente, el anhidroglucitol es de hecho la sustancia que es tóxica para los neutrófilos, así que incluso cuando los niveles bajan, los neutrófilos todavía necesitan algo de tiempo para recuperarse completamente. The literature is a little bit conflicting. There is literature stating that neutrophils half-time is a matter of hours, but more recently it was mentioned that the lifespan is on average 4.5 days of each neutrophil. Hay literatura con diferente información sobre el periodo de vida de los neutrófilos.
En algunos artículos se menciona que la vida de los neutrófilos es de horas, mientras que en otros se ha sugerido que el ciclo de vida de los neutrófilos puede llegar a ser hasta de 4 días y medio. So how to translate all these theories to a practical protocol when starting empagliflozin in a new patient with GSD1B? Así que la pregunta sería cómo se puede trasladar toda esta información a un protocolo concreto para tratar a pacientes de glucogenosis 1B con empagliflozina. I think it is important to discuss before starting what treatment aims are important for the patient. Creo que es muy importante tener muy claro desde el principio, antes de empezar el protocolo y el tratamiento, qué es lo que el paciente quiere conseguir con este tratamiento. I will come back to that later in my presentation. Y a esa cuestión nos vamos a referir posteriormente en la presentación. When you start with the treatment, it is safe to start carefully to prevent hypoglycemias in the beginning. Cuando se comienza con el tratamiento es más seguro empezar poco a poco para evitar hipoglucemias en el inicio. As you can see in the graphs, it may take a couple of days, sometimes 1 or 2 weeks before you see the first effects. Como podéis ver en los gráficos, hay veces que puede tardar 2 días en empezar a ver efectos, pero también hay ocasiones en las que puede tardar desde 1 hasta 2 semanas en verse los efectos. Some effects, however, may be faster. Aunque algunos efectos puede que sean incluso más rápidos. Okay. This is a picture of the second publication that came out very quickly after the first one. Estas son fotos de la segunda publicación que salió después del primer artículo que vimos anteriormente. It describes the treatment with empagliflozin in an adult patient with GSD1B. Describe el tratamiento con empagliflozina de un paciente de glucogenosis 1B. And you can see that also wound healing reacts positively on the empagliflozin treatment. Y aquí podéis ver cómo la sanación de las heridas también es un efecto positivo y una consecuencia del uso de la empagliflozina en pacientes de glucogenosis 1B. And this work was performed by the colleagues Sarah Grünert and Uta Spiekerkutter in the hospital in Freiburg in Germany. Y este trabajo se realizó por la doctora Gruner y también por la doctora Spierkotter en Friburgo. This is a presentation of the neutrophil count, the GCSF treatment, and the empagliflozin treatment in time in this particular patient. En esta presentación podéis ver en el gráfico de arriba el conteo de neutrófilos y en el gráfico de abajo, en paralelo, en la línea azul, podéis ver el tratamiento con los factores estimulantes de colonias o Neupogen o Filgastrim, mientras que a la derecha, en la línea naranja, podéis ver el tratamiento o la dosis de empagliflozina. Así que si veis los dos gráficos en paralelo a la vez, podéis ver cómo el conteo de neutrófilos se iba afectando por cada uno de los tratamientos, o incluso en un momento en el que los dos tratamientos se daban en simultáneo. If you take a close look to this graph and you compare them with the graphs that I showed previously in this slide, you can see that every doctor reacted differently with regard to starting the empagliflozin and stopping the GCSF. Si os fijáis en todos los gráficos, os podéis dar cuenta que cada uno de los doctores que trató a cada uno de los pacientes tomó decisiones diferentes sobre cuándo dejar de usar el factor estimulante de colonias y cuándo empezar con la empagliflozina.
And sometimes simply patients decided to stop the treatment because they were the first to experience the improvement after the start of the empagliflozin. Y en algunas ocasiones fueron los propios pacientes los que decidieron dejar el factor estimulante de colonias porque vieron resultados muy positivos por parte de la empagliflozina. In some patients, the first effect, for instance, was that the gums in the mouth improved. Patients were able to brush their teeth easily without pains after a long while, or the positive reaction on the blisters in the mouth. Para algunos pacientes hubo efectos positivos muy inmediatos, como por ejemplo que las llagas o las úlceras en la boca desaparecieran y pudieran finalmente lavarse los dientes sin dolor después de muchísimo tiempo sin poder hacerlo. In the patient that I treated as the first patient in that time, he had a very severe inflammatory bowel disease, and it took around 10 days before the watery stools became more solid. En el primer paciente que traté, él tenía una enfermedad inflamatoria intestinal muy severa y bueno, fueron necesarios 10 días hasta que la diarrea empezó a convertirse en heces más sólidas. It was this patient. This is a very complex slide where I plotted the 1,5 Ag concentrations in red together with the neutrophil numbers in black. The axis for the neutrophils is on the right, and in yellow I picked calprotectin. En este gráfico podéis ver la información de este primer paciente del que os acabamos de hablar y se reflejan varias cosas, ¿no? En el eje vertical de la izquierda podéis ver los niveles de anhidroglucitol y la calprotectina fecal, y por otro lado también se reflejan los neutrófilos, el conteo en el eje vertical de la derecha. En términos de colores, en rojo podéis ver cómo evolucionó la concentración de anhidroglucitol, de esa sustancia tóxica de la que hemos estado hablando, y podéis ver que al principio hubo una bajada muy considerable. Los niveles de calprotectina están en amarillo y podéis ver cómo baja, sube y luego vuelve a bajar. Y el conteo de neutrófilos es la línea que podéis ver en negro. His clinical problems are not depicted in this slide. He had a severe anemia due to the inflammatory bowel disease. He even needed red blood cell transfusions for that. Los síntomas, digamos, no podéis verlos reflejados en el gráfico, pero tenía una anemia muy severa causada por la enfermedad inflamatoria intestinal, para la cual incluso necesitó transfusiones de sangre. His appetite was extremely poor. He had abdominal pains, and he was not able to tolerate any cornstarch at all. He was fed continuously 24 hours per day. Tenía muy poco apetito, no era capaz de tolerar la maicena, tenía dolor abdominal muy severo y estaba con alimentación continua porque no tenía otra opción. And this was despite high doses of G-CSF on a daily basis that really caused him pain and stress. Y todo esto a pesar de dosis muy altas de los factores estimulantes de colonias que le causaban mucho dolor y mucho estrés. The next step was either to trial empagliflozin or to intensify the IBD treatment with more sophisticated drugs. Cuando estaba así de mal, pues las siguientes opciones que había era o bien empezar con el tratamiento con empagliflozina o bien buscar un tratamiento más intenso y más específico para la enfermedad inflamatoria intestinal. So we really carefully increased the dose in time, as you can see in this slide. Como podéis ver, la dosis de empagliflozina se fue incrementando muy poco a poco, como podéis ver ahora en la nueva línea roja que ha aparecido en la parte baja
del gráfico. Estos son los miligramos de empagliflozina. In the beginning, we were very careful because we didn't know whether we should expect hypoglycemias to occur. Al principio fuimos muy cuidadosos porque no sabíamos si se podían producir hipoglucemias o no a raíz del tratamiento con el EMPA. Very quickly after we increased the dose, for the first time we saw the stools becoming more solid, and after a few days more we started with the reintroduction of oncocornstarch again, which was well tolerated. Unos días después incrementamos la dosis de empagliflozina. Consecuentemente empezamos a ver heces más sólidas y fue en ese momento cuando reintrodujimos la maicena, el almidón de maíz, en su dieta. After we saw that the cornstarch was also well tolerated and his glucose concentrations stabilized, we titrated down the G-CSF very carefully. Una vez que vimos que el paciente era capaz de tolerar el almidón de maíz y que sus niveles de glucosa en sangre eran más estables, empezamos a intentar bajar o precisar la dosis del filgastrin, del factor estimulante de colonias. Clinically, we were not able to completely stop the G-CSF in this patient. Desde el punto de vista clínico, no fuimos capaces de parar por completo el tratamiento con los factores estimulantes de colonias. Because at some occasions there was an exacerbation of his inflammatory bowel disease that caused us to restart the G-CSF, however, on a much lower dose than he had before. Y esto ocurrió porque llegó un momento en el que la enfermedad inflamatoria intestinal se reactivó y entonces hubo que volver a usar el factor estimulante de colonias, si bien se volvió a utilizar en cantidades más pequeñas de las que se estaban usando con anterioridad al tratamiento con EMPA. Here you can see the development of the body weight in time, the kilocalories per day at some occasions, the carbohydrate intake per day, and the amount of cornstarch. Abajo podéis ver el peso del paciente a lo largo del tratamiento. También podéis ver el número de kilocalorías por día que ingería, el nivel de carbohidratos y de almidón de maíz. If you start with a medical treatment with empagliflozin, you need to take into account that the intestinal absorption may improve and that you need to change the diet adequately. Cuando se empieza un tratamiento médico con empagliflozina hay que estar preparado para saber que la absorción puede mejorar y que en ese sentido hay que calibrar y adaptar muy bien la dieta. I think I forgot one slide there. So this is the experience that we have in our own hospital now. Up to now, we've treated 3 patients and the next 2 patients will come in the next months. Esto que podéis ver refleja a los pacientes que hemos tratado con empagliflozina en el Centro Médico Universitario de Groningen. Los 3 primeros son pacientes que ya han sido tratados, mientras que el cuarto y el quinto son pacientes que se van a tratar. So after the first patient, the treatment of the second and the third patient was faster because we gained experience with the previous patients, obviously. Después de tratar el primer paciente, pues el segundo paciente y el tercero, pues digamos que el proceso fue más fácil porque ya habíamos acumulado experiencia en el caso anterior.
How can we compare empagliflozin with G-CSF? ¿Cómo se puede comparar la empagliflozina con los factores estimulantes de colonias? It may well be that empagliflozin will develop to the first line of treatment for the neutrophil dysfunction in GSD1B patients simply because it is treating the cause of the problem. Es posible que la empagliflozina se convierta en el tratamiento preferente para atajar la disfuncionalidad de los neutrófilos, simplemente porque el EMPA, digamos que va o trata las causas del problema, y no es así con el factor estimulante de colonias. Personally, I don't expect that everybody can get off G-CSF. Personalmente creo que no todo el mundo va a poder ser capaz de dejar completamente los factores estimulantes de colonias. I think it's important to emphasize that even though in some areas this is an over-the-counter drug that can be acquired relatively easily, I would like to emphasize, don't try to do this at home. Please do this in collaboration with your doctor. A pesar de que la empagliflozina es una medicina que se puede encontrar fácilmente en algunos países en las farmacias, quiero enfatizar el hecho y el consejo de que esto no se debería intentar en casa y que esto se debe intentar con un médico especialista bajo su supervisión y nunca a nivel individual y sin supervisión médica. Empagliflozin is more rational than G-CSF. It is cheaper and less painful. La empagliflozina es más barata como tratamiento y también es menos dolorosa y digamos que más racional. At this moment, more patients are treated worldwide, and doctors are doing efforts to collect data as much as possible. Hoy en día, ya ha transcurrido casi un año, hay muchos más pacientes que están siendo tratados con empagliflozina y hay muchos doctores que están haciendo un esfuerzo para recoger datos e información que puedan dar más luz sobre este tratamiento. By this collaboration, we get insight in the indications, also in the side effect and the efficacy of the treatment, and that is important to be reported in the medical literature. Con todos estos datos que se están acumulando y compilando, podemos tener una mejor idea sobre la eficacia del tratamiento, sobre cómo indicar o manejar el tratamiento y también sobre los posibles efectos adversos. And these publications are important to convince the authorities to reimburse this treatment. Y las publicaciones que se están llevando a cabo son importantes para convencer a las autoridades sobre la conveniencia de este tratamiento y idealmente para que en algunos países no se apoye el tratamiento. There are also side effects known of empagliflozin. También hay efectos adversos conocidos de la empagliflozina. And I listed them on this slide, and as said before, as this presentation is recorded, you can read through them at a later stage. Todos los efectos adversos están reflejados aquí en esta presentación y como la presentación está grabada, luego podéis verlo uno a uno. Last week, we organized a webinar about the first experiences with empagliflozin. It was an international webinar with over 200 participants. La semana pasada organizamos un webinar sobre el tratamiento con empagliflozina para pacientes de glucogenosis 1B. Fue un webinar internacional y tuvo más de 200 participantes. And I would like to share 3 questions that we discussed with the participants. Y me gustaría compartir 3 preguntas que compartimos con los participantes.
The first question that we asked to the participant was, what was the indication to start empagliflozin treatment in the GSD1B patient? La primera pregunta que hicimos a los participantes fue cuál era el indicador que les animó a comenzar el tratamiento con empagliflozina en pacientes con glucogenosis 1B. It is important to realize that sometimes in one patient you have more reasons to start. For instance, if you would like to try to reduce the Neupogen, to treat oral blisters, and to reduce the organomegaly. Es importante también destacar que en algunos casos, algunos pacientes tienen más de una razón para empezar el tratamiento con empagliflozina, ya sea, por ejemplo, para reducir los niveles de filgastrim o para que las úlceras desaparezcan y demás. The next question we asked was, have you experienced any possible side effects of empagliflozin in your patient? La segunda pregunta que se hizo era si se había experimentado algún efecto adverso de la empagliflozina en los pacientes con glucogenosis 1B. We don't have a lot of responses, and this reflects that this is still a very new treatment, so we are gaining experience, but it is very reassuring that it seems that the majority of the side effects is absent or could also be attributed to the GSD itself, because hypoglycemias, unfortunately, are not very uncommon. No, en esta pregunta no hubo muchas respuestas. Esto se puede deber en parte a que es un tratamiento muy nuevo, pero por otro lado también puede ser esperanzador que muchos de los pacientes no tenían efectos adversos de la empagliflozina. Y bueno, y en realidad, por ejemplo, uno de los efectos adversos, que es la hipoglucemia, tampoco está claro que la hipoglucemia fuera causada por el EMPA, sino que la hipoglucemia podía ser debida a la consecuencia de la glucogenosis 1B. The last question that I wanted to share with you is the question that we also shared with the participants. Would you treat pre-symptomatically with empagliflozin? And here you see that this is almost a 50-50% case. Esta última pregunta se preguntaba si un doctor trataría o no a pacientes presintomáticos. Y bueno, y es interesante que aquí prácticamente la mitad de las personas que respondieron dijeron que sí y la otra mitad dijeron que no. So I listed as a last slide some possible indications for management and how to monitor. And this is, of course, very much depending on the resources and the support that you can have in your local hospital. Aquí en esta parte de la presentación he querido señalar algunos indicadores para la gestión del tratamiento y también algunos parámetros para controlar el tratamiento y las reacciones como tal. Pues seguramente el nivel de parámetros que se puedan controlar o el nivel de gestión que se pueda hacer del tratamiento dependerá de los recursos que tenga el hospital donde el paciente se encuentre, pero igual esto puede ser una referencia. That's the end of my presentation. It's now open for questions. Ese es el final de la presentación y ahora abrimos el espacio para preguntas. Vale, okay, so I see a few questions in the chat box. I'm going to translate them. Ya veo algunas preguntas en el chat y las voy a traducir.
Tengo dos preguntas para el Dr. Ders con relación a la terapia con EMPA. I have two questions for Dr. Ders in relation to the treatment with EMPA. ¿Han experimentado triglicéridos altos? Have you experienced high triglycerides? No, we have not. No, no se han experimentado triglicéridos altos. But that also raises the question to me, because if somebody is asking that, perhaps somebody has this experience, and that's also worth sharing. Es una muy buena pregunta porque aunque ellos no hayan experimentado triglicéridos altos, si la persona que lo está preguntando lo ha experimentado o sabe de alguien que lo haya experimentado, también sería una información muy útil a tener en cuenta. Así que sería interesante compartirlo. La segunda pregunta, en las mujeres durante el periodo de menstruación presentan cambios y alteraciones en los exámenes de laboratorio. So the second question is about women, female, when they have their period, menstruation, if they can go through changes or alterations in the blood works, in the results of the labs. And does this person mean in general or also in particular with the empagliflozin? I'm assuming that she is talking about a patient who is under EMPA treatment, who is a female, and actually, yeah, when she's having the period within the EMPA treatment, if this could change the labs, if she get the labs during the menstruation. I've never checked that, so I don't have data. I would not expect it, but I had never had a reason to believe so. Vale. El doctor Terry estaba preguntando si esa pregunta sobre la menstruación y el posible efecto en los análisis de sangre, si era una pregunta en general para cualquier paciente de glucogenosis 1B que tiene el periodo y se hace la analítica, o si era para una paciente que está haciendo el tratamiento del EMPA y además tiene el periodo y además se hace la analítica, ¿no? Él dice que no ha tenido esta experiencia, o sea, nunca ha tenido una paciente mujer que se hiciera las analíticas y que estuviera tomando EMPA con el ciclo, con el periodo. Así que no tiene información al respecto. Pero igual, si toda esta información, si le ha ocurrido a algún paciente, sería muy interesante poder compartirlo. Perhaps I could add a little bit on the triglycerides question before, because in general, in my experience, the triglyceride concentrations in the GSD1B patients, they are much lower compared to the GSD1A patients. Sí, con respecto a la pregunta anterior sobre el tema de los triglicéridos, me gustaría añadir que, bueno, que normalmente la concentración de triglicéridos en los pacientes con glucogenosis 1B es ya más baja que la que suele ocurrir, por ejemplo, en pacientes con glucogenosis 1A. There is a third question. ¿Qué resultados de laboratorio pueden indicar que se inicia un riesgo de afección renal? Which labs, which indicators can point to a risk of renal affection, when kidneys could be affected by the treatment, I guess. Yeah. I think there are two major things to consider. The first thing is urinary tract infections. And the second thing is the effect of the SGLT2 inhibition together with the already existing renal problems. And I will elaborate on that
a little bit later. Ok. Para esta pregunta sobre la afección renal, es importante tener en cuenta dos cosas. Por un lado, las infecciones del tracto urinario y por otro lado, ¿cuál es el efecto de la utilización de los inhibidores del SGLT2? O sea, ¿cuál es el efecto de la empagliflozina? Y hay que diferenciar eso de otros problemas renales que se pueden tener debido a la enfermedad, incluso antes de utilizar la empagliflozina. So urinary tract infections are a known side effect of empagliflozin, but this is usually in the population of diabetes patients who already have existing glucosuria. La infección de la vía urinaria es un efecto negativo bastante conocido de la empagliflozina, pero sobre todo en pacientes de diabetes tipo 2, en los que ya se da la glucosuria, la excreción de glucosa por la orina. With regard to the kidney function in general, doctors follow the kidney functions in different manners in GSD1 patients, and I think it is important to emphasize this control, especially if you add a new drug that affects the kidney. Sobre el tema de la funcionalidad de los riñones, en general podemos decir que diferentes doctores tienen diferentes maneras de llevar a cabo este control, pero sí es cierto que si se comienza el tratamiento con empagliflozina en pacientes con glucogenosis 1B, hay que llevar a cabo un control estricto de este tema para ver cómo evoluciona. Vale. So, nos están anunciando que hay 3 preguntas más. Y bueno, mientras tanto, si el apoyo técnico que tenemos, si nos pueden aclarar. Vale, ¿dónde están las preguntas? Muy bien, están aquí en preguntas y respuestas. Mientras tanto, yo voy a hacer una pregunta también. Dr. Derks, regarding it was mentioned during the presentation that not all patients might be able to leave the G-CSF treatment. Some of them may reduce it, some of them may drop it, some of them may continue. But can this change along the months or the years, that maybe a patient can need it for 1 or 2 more years, and then after that he can completely drop it? Or if he or she need it for a few months, it's an indicator that they will need it for a very long period. Le acabo de preguntar al doctor Derks si los pacientes que necesitan seguir con el filgrastim, si es muy probable que tengan que seguir con él para siempre, o si puede ser que a lo mejor lo necesiten durante los primeros meses, los primeros años, y que posteriormente puedan dejarlo del todo. Please go ahead. I think everything is possible there. It's impossible, or it is possible that some patients may reduce the dose of the G-CSF. Some patients may be able to be dependent on G-CSF only in certain periods of the year, let's say in the winter period when there are more infections. And it may also well be that some patients indeed may be able to completely stop. And this is probably shifting the whole group in a certain direction, because we now also know GSD1B patients who don't need any G-CSF, only with infections. I know patients that only use G-CSF
in the winter times, so starting from September on. And I know patients that are permanently using G-CSF at relatively high doses. And I think if empagliflozin will be changed to the first line of treatment, then the dose we should be able to reduce the dose in everybody. Ujú. Sí, pues con respecto a esta pregunta, en realidad todo es posible y bueno, diferentes pacientes han reaccionado de diferentes maneras y los casos en realidad son muy individualizados. Hay algunos pacientes que han parado por completo, hay algunos pacientes que han bajado la dosis pero lo siguen utilizando, hay algunos pacientes que han parado durante un periodo pero que luego han vuelto a utilizarlo si han tenido una infección o, por ejemplo, en los periodos invernales. Pero también es verdad que bueno, ha tenido mucha experiencia con muchos pacientes que incluso antes del EMPA solo utilizaban el Neupogen cuando tenían infecciones o en invierno. También hay otros pacientes que lo han utilizado de forma permanente y con dosis altas. Así que bueno, en principio digamos que hay un poco de todo, cada paciente es un mundo y con el tiempo sí que se puede evolucionar de diferentes maneras. Okay, so we have some other questions in the Q&A. I don't see them, the questions. Yeah, because the first three questions were in the chat box, while these questions are in the Q&A. Okay. Yeah, it's next to the chat box. Yeah. So, well, there is one question which is already in English. Which long-time complications had suffered the patients more than 1 year after empagliflozin treatment onset? So, esta pregunta de Alberto está preguntando qué tipo de complicaciones de largo plazo han sufrido aquellos pacientes que llevan más de 1 año con el tratamiento de empagliflozina. I think the answer until now is that we haven't heard of really serious complications. Sí, la respuesta a día de hoy es que no hemos oído ninguna complicación muy seria. I shared this slide before with the hypoglycemias and the urinary tract infections that were mentioned by colleagues in the last webinar. Antes habíamos compartido una parte de la presentación en la que se decía que los posibles efectos adversos eran posiblemente hipoglucemia o la infección de las vías urinarias que se habían compartido en cierto momento como posibles efectos adversos. Pero aparte de eso, no. Yeah, sorry. Yeah. No, please, go ahead. I would like to be cautious for those situations when children or adults are vomiting, for instance, during intercurrent illness, and when the weather is very hot and people are sweating a lot. I think that if there is a risk of dehydration, for instance, and if there is a risk of metabolic stress, until now I've advised patients to be very careful and to monitor carefully under these circumstances. Sí, también es importante señalar que hay que tener cuidado tanto con los niños como con los adultos cuando se da un periodo en el que se producen muchos vómitos o también periodos en los que hace mucho calor y se suda mucho. En esos periodos en los que hay riesgo de deshidratación o de estrés metabólico, es importante hacer un control muy cercano y tener cuidado. Thank you, Terry. Let's look for more questions. Well, there is one question asking if you know about other GSD types with inflammatory bowel disease. Si hay otros tipos de glucogenosis con enfermedad inflamatoria intestinal. So
The GSD1B is known for the association with inflammatory bowel disease because of the neutrophil dysfunction. Sí, la enfermedad inflamatoria intestinal principalmente se produce en la glucogenosis tipo 1B por la disfuncionalidad y el bajo número de neutrófilos. There are genotypes described in GSD1A patients that are assumed to be associated with neutropenia. Hay algunos genotipos dentro de la glucogenosis 1A que suelen estar asociados con la neutropenia. That is relatively old literature, and it needs to be established whether these patients indeed have inflammatory bowel disease or may react more susceptible to cornstarch. That's not known until now. Estos genotipos de los que estábamos hablando, la literatura que hay al respecto es bastante antigua y bueno, y habría que actualizarla y comprobar si de hecho los pacientes de glucogenosis 1A que tienen genotipos que pueden indicar una neutropenia, si realmente tienen la enfermedad inflamatoria intestinal o si realmente no absorben bien el almidón de maíz a causa de los genotipos con los que cuentan. Until now, there is not another causal relationship between glycogen storage disease and inflammatory bowel disease pathophysiology, or really causing the origin of the disease. Y aparte de esto, hasta ahora no hay ninguna otra relación causal entre la glucogenosis y la enfermedad inflamatoria intestinal. However, we have to realize that the treatment with cornstarch is also sometimes irritating the intestine, and it may well be that this also may mimic an intestinal inflammation. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el tratamiento con el almidón de maíz puede irritar los intestinos y se pueden ver, digamos, síntomas parecidos a los de una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay otra pregunta sobre si la empagliflozina mejora la función neutrofílica porque no disminuyen las infecciones en los diabéticos que la usan. So one participant is asking, like, if EMPA improves the functionality of the neutrophils in GSD1B patients, why does it not reduce the infections in the diabetic patients which use EMPA? That's a good question, but I think the reason why diabetes patients develop infections is simply different. Could you please repeat that? I think that the reason why the diabetes patients with EMPA develop urinary tract infections, that reason is different from the treatment of the neutropenia and neutrophil dysfunction in the GSD1B patients. Así que el motivo por el que los pacientes con diabetes pueden tener infecciones de las vías urinarias es diferente al que podría causarlo en los pacientes con glucogenosis 1B. In general, the patients with diabetes type 2, they are relatively older, they have comorbidity, so they have other diseases which in combination may cause the urinary tract infections. En los pacientes con diabetes tipo 2 normalmente son de edad más avanzada y además acumulan otras enfermedades y todo esto también puede afectar a la infección de las vías urinarias. There is another question. Hay otra pregunta sobre cómo se calculan las dosis de EMPA, si se hace por peso, por edad, por severidad de la glucogenosis.
cuál es la teoría actual. So, in principle, shall the EMPA doses be calculated by weight, by age, by GSD severity? What's the current theory? Yeah. So in the dosing, you have to balance between the potential side effects and the indications for which you started it. And Y sí, a la hora de calcular la dosis hay que buscar un equilibrio entre los posibles efectos adversos y los indicadores a raíz de los cuales decidiste empezar el tratamiento. this is in a way similar with dosing cornstarch. More is not always necessarily better. Se puede hacer un ejemplo paralelo con el tema de la dosificación del almidón de maíz. No quiere decir que una mayor cantidad sea necesariamente mejor. If we know what is the lowest dose that you can give, which is, let's say, 5 milligrams. Sabemos cuál es la dosis más pequeña que se puede dar, que digamos es de 5 miligramos. We also know that in adults, the maximum dose is around 25 milligrams for its current indication, which is diabetes. Y también sabemos que la dosis máxima para adultos es de 25 miligramos, digamos, para la condición de la diabetes. And we don't have experience from other studies that indicate how is the behavior of the drug in GSD1B patients. So we have to navigate based on clinical symptoms and signs, and more or less these boundaries in dosing between 5 and 25 milligrams. No tenemos experiencia y no hay en la actualidad muchos estudios sobre cómo se comporta el EMPA en diferentes fases del tratamiento con los pacientes de glucogenosis 1B, aparte de lo que se ha comentado hoy. Entonces, digamos que son los síntomas a nivel clínico los que te van guiando a la hora de determinar la dosis, junto con las cifras que hemos comentado, ¿no? Que la dosis mínima en principio es de 5 miligramos, mientras que la dosis máxima para adultos actualmente se considera que son 25 miligramos. And then it is simply a matter of common practice that pediatricians really like to dose not in absolute numbers, but based on milligrams per kilogram body weight. Y bueno, normalmente es una práctica común en la medicina en no hacer las dosis en términos absolutos, en números absolutos, sino hacerla en términos de miligramos por kilo de peso. So I think that for children until 20 kilograms, I would be more careful also because they are even more vulnerable for hypoglycemia. So in these children, I would start with 5 milligrams per day. Until 40 kilograms, I would start with twice per day, 5 milligrams, and above, it is easier because it is easier also to communicate with the patients. Sí, pues para niños hasta los 20 kilos yo sería muy cuidadoso porque son más vulnerables, porque están más expuestos a hiperglucemia y en principio comenzaría con 5 miligramos al día de empagliflozina, mientras que hasta los 40 kilos se podría optar por 10 miligramos al día, o sea, 2 veces al día 5 miligramos. Y a partir de ahí, digamos que a partir de los 40 kilogramos ya se está tratando con un paciente que se puede expresar y eso facilita mucho las cosas porque puede explicar, digamos, los síntomas, lo que está sintiendo y a raíz de ahí se puede ajustar la dosis. And then the speed of increasing the dose would depend on both the age, but also on the indication. So we know that the oral lesions can already improve after the 3rd day of treatment. And well, what we have seen until now, the gastrointestinal improvement took place in the 2nd week of the treatment.
Y sí, con respecto a la velocidad a la cual se puede incrementar la dosis, hay que tener en cuenta, por un lado, la edad, pero también, por otro lado, los ciertos indicadores que se ven, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que las lesiones en la boca, las úlceras o las llagas, a partir del tercer día se pueden estar curando, y también la inflamación gastrointestinal, por ejemplo, pues tarda un poco más, pero eso pues, tanto eso como la edad pueden ser indicadores para ver a qué velocidad se incrementa la dosis. But the point is very well taken and also really valid. We cannot monitor the dosing based on the biomarker, but we are learning from the biomarker in retrospect. Es una pregunta interesante y es un punto que tenemos que anotar, porque el biomarcador que mide específicamente la sustancia que te podría dar indicaciones para la dosis no se puede obtener en el momento, pero una vez que lo obtienes sí te puede ayudar a entender mejor cómo ha evolucionado el tratamiento que se ha hecho anteriormente. Thank you. Okay, we are almost reaching the time frame, the deadline, but there is another question here. How do you know if the dosage is too high or too low if you cannot measure, well, the toxic factor in common hospital? ¿Cómo puedes saber si la dosis es muy alta o muy baja si no puedes medir el factor tóxico en hospitales comunes? Y bueno, creo que el doctor Derks ha respondido anteriormente que aunque no se pueda medir en el momento, se puede medir posteriormente y aprender de forma retroactiva. But please, Terry, do you want to add something to reply to that question, or you consider it was already replied in your previous answer? I think it was. Yeah, me too. Yeah. Okay. But usually one answer raises two new questions. Eh? This is how it often works. Always, yes. Okay, let me see the chat box. Okay. So, yeah, I think we can leave it here, Terry. Okay. And we go for a short break because more people will be connecting now at 8 for the second session. Is that fine? Yeah, for me it's perfect. Good. Thank you. Should I mute again and stop the video? I think so, yeah. Okay. So, muchísimas gracias a todos los participantes y en unos minutos estaremos de vuelta con la segunda presentación. Muchas gracias a todos. We forgot one thing, perhaps. I think Sí. if families would like to start the treatment together with their doctor, feel free to contact us because we can share the protocol and the experience that we have. Sí, una cuestión importante es que para aquellos pacientes que quieran comenzar el tratamiento, se pueden poner en contacto con el doctor Derks porque puede darle indicaciones muy útiles a los doctores y ellos tienen también un protocolo para este tratamiento, así que no duden en ponerse en contacto con él. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias.